de discusión que se les envió y este será difundido también por el grupo de WhatsApp y el pase de lista se cerrará a medianoche. Si llegan a tomar fotos durante la actividad, les pedimos por favor que nos etiqueten en Instagram como @escora.elsalvador y estaremos posteando sus historias. Asimismo, al final de la ponencia habrá un tiempo para resolver dudas que llegasen a tener durante la ponencia. Estas las pueden poner en el chat de Zoom o por el grupo de WhatsApp y durante la ponencia se les pedirá que mantengan los micrófonos y sus cámaras apagadas. Agradecemos la participación de nuestra ponente de este día, la licenciada Karen Castro. Es licenciada en Psicología y Doulería. Cuenta con diversos estudios, entre ellos en la Universidad Evangélica de El Salvador, Universidad Internacional de Valencia, Universidad de Cuyo, Argentina, Instituto EDULAC de España, Instituto Intuición Materna Guatemala, entre otros más. Es psicóloga y maestra en Escuela CEVID, es CEO en los programas Mamás Lactantes y Papás Lactivistas, Metamorfosis, A tu ritmo, entre más excepcionales. Es vicepresidenta de la Asociación de Becarios de los Programas de Estados Educativos de Estados Unidos. Cuenta con diversos diplomados, entre algunos de ellos diplomado en Psicología Perinatal y Neuropsicología Clínica, también un diplomado en Lactancia Materna con certificación internacional y formación sanitaria IBCLC con énfasis en bebés pretérmino. También cuenta con un diplomado en el desarrollo neurológico en neonatos lactantes y menores, entre muchos más. Sin más preámbulo, tiene la palabra licenciada. Bienvenidos a todos. Hola, ¿qué tal? Feliz noche. Primero que nada, agradecerles la invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes esta noche y poder compartir un poco de los conocimientos que Dios nos ha permitido, pues, recibir y que sepan que estoy a sus órdenes para servirles, no solamente en esta ponencia, sino en cualquier oportunidad que ustedes tengan en sus prácticas clínicas, en alguna investigación, en lo que ustedes necesiten, ya en sus acompañamientos también, que comiencen a dar, ¿verdad? Si se van a dedicar a esta área, a acompañar familias en el área de pediatría, en psiquiatría, en neurología, ¿verdad? También ahí pues puedo apoyarles mucho. A pediatría también, ahí me van a ir contando en qué nivel están, pero que sepan que cuentan con mi apoyo y con el apoyo de todo mi equipo, porque no solamente soy yo, habemos diferentes expertos en el área de la salud para poder acompañar a las familias de forma integral. Como ya mencionó Natalie, pues bueno, tengo varias especializaciones. Actualmente igual me encuentro maestrando en neuropsicología clínica, aunque ya tengo la especialidad, pues sigo formándome también para poder seguir acompañando. Y estoy especializada para acompañar desde que las personas deciden planificar ser mamás y papás o no serlo, porque también incluso para tomar la decisión de no ser padres también es importante que llevemos nuestro proceso, ¿sí? Hasta que finaliza la etapa de la adolescencia. Así que pues estoy a sus órdenes y bueno, para iniciar la temática de esta noche, a mí me encanta que sea participativo porque considero que todos aprendemos de todo, ¿sí? Yo no lo sé todo, ¿verdad? Entonces también ustedes pueden aportarme mucha información valiosa en esta noche. Me gustaría saber qué les motivó a inscribirse, que me imagino que no solo es el certificado que les van a dar al final, sino porque quieren saber de lactancia materna, qué presaberes tienen, qué retos consideran que se les pueden presentar. No sé quién quisiera iniciar. Y también cómo la asociación tuvo esta motivación. Hoy en día como que hablamos un poco más del tema de la lactancia también. No sé si viene por ahí también un poco. Eh, Más las formaciones que hay en la actualidad, que ahora son obligatorias a nivel de país por las nuevas leyes que tenemos. Pero bien, me gustaría escuchar a algunos de ustedes. Me quedo por la formación académica para estar informada al respecto de esto y estar preparada, pues también. Gracias, Ale. ¿Y qué presaberes tienes tú en lactancia materna? ¿Qué has escuchado? No solo a nivel de carrera, también en tu círculo cercano, amigas, familiares, ¿has tenido cerca de ti alguna madre lactante? Pues hasta ahorita, como están tocando lo del VIH, pues hasta donde sé, de algunas cosas que sé, es que respecto de lactancia materna, pues las personas que tienen una madre con VIH, pues no pueden dar de lactancia, entonces, y también sobre los nutrientes de la lactancia materna, pero me parece interesante, pues, quedarme bien con la información
para no decir pues algo erróneo o tener un conocimiento escaso. Gracias, Ale. Y a nivel de carrera, ¿qué les han hablado de lactancia o no les han hablado de lactancia materna? ¿Todavía no han llevado materias o prácticas donde hayan tenido la oportunidad de ver un poco más de esta área? Ale. Pues sí, sí, nos han hablado de lactancia materna, más que todo, pues ya cursé pedia uno, pero ajá, trato, pues me da un poquito de pena hablar y así, pero Ay, no, no sí, se nos han preocupen. informado de ciertas cosas, de la importancia de que pues el recién nacido hasta ciertos meses más se mantenga en el consumo de lactancia materna, em, más que todo para evitar alguna GEA y ajá, por los nutrientes que estos necesitan y así. Excelente. Gracias por compartir. Gracias. ¿Alguien más que quiera opinar? Bueno, yo quisiera comentar que, por ejemplo, nosotros como futuro personal de salud, es como bastante importante influenciar, por ejemplo, en las mamás, más que todo en la zona rural, que hay muchos como mitos o creencias, o que le dicen a las mamás que hagan una cosa y que no. Entonces pienso es como bien importante abordar esa situación como de forma respetuosa, pero también, o sea, como por el fin de hacer como educar a las mamás y también que ellas, o sea, puedan educar a otras mamás que estén en su entorno. Gracias por compartir. ¿Y qué has escuchado tú alrededor de la lactancia materna? Aparte de lo que me comentas de los mitos en las zonas rurales, pero me refiero como a tu círculo cercano. ¿Has tenido la oportunidad de tener contacto con una madre lactante? Sí, bueno, mi mamá, por ejemplo, yo soy gemela, entonces con mi mamá siempre le decían como bastantes cosas como que no podía amamantar porque éramos dos, o que no comiera unos alimentos porque le hacían producir más leche. Entonces, por ejemplo, en mi caso, o sea, ella le recomendaron que no nos amamantara, sino que nos mantuviéramos con fórmula. Pero, ajá, más que todo, ese es como el caso más cercano de lo que he escuchado. Gracias por compartir. Interesante eso de los gemelos. Quiero que sepan que yo he acompañado casos en que han sido trillizos y han sido lactancia materna exclusiva. Tres. Y ha sido posible. Bien. ¿Alguien más? Bueno, en lo que alguien más se anima, me gustaría comentar lo que dijo Ale sobre el VIH. Sí, realmente en estos casos, ¿verdad? Es como de los pocos motivos que hay en los cuales, pues, no se recomienda la lactancia materna. Sin embargo, una recomendación que da la Organización Mundial de la Salud es que si en este caso las madres viven en una zona donde no hay agua potable, es preferible que den lactancia materna y al mismo tiempo estén con tratamiento de antirretrovirales a suspender la lactancia materna. En estos casos nada más, ¿sí? De lo contrario, si la madre vive en una zona donde haya agua potable, sí, en estos casos, pues sí, se suspende la lactancia materna. Pero ahí es importante saber cómo vamos a acompañar y depende de la zona donde estemos dando nuestro servicio de salud, sí. Bien. ¿Alguien más? ¿No? Si no, doy inicio. Les voy a igual ir preguntando si alguien quiere opinar, no tengamos miedo a equivocarnos, como se los mencioné, no todos sabemos todo y está bien saber decir en algo no sé, voy a investigar, ¿sí? También a mí me gusta que las personas, yo recomiendo, ¿sí? Que seamos críticos, no nos quedemos solo con lo que nos dé el ponente, sino vayamos más allá, ¿sí? Siempre estamos aprendiendo, la información se va actualizando. eh, a mí por eso me gusta estar como bien actualizada y seguirme formando, ¿sí? Porque de repente pudimos aprender conceptos antes de lactancia y luego con el tiempo han cambiado. De hecho, a los que nos dedicamos a esta área, cada cierto tiempo tenemos que estarnos actualizando, si es como algo obligatorio en esta área, y eso no es a nivel de país, sino que pues, es algo que se nos sugiere como a nivel internacional, ¿sí? Bien, ¿puedo compartir, Natalie? Vea si puede, creería que sí. Sí, se logra ver.
Déjenme Sí, ver sí si se lo ve. puedo poner en presentación. A ver si no falla el Inter, si no, pues lo voy a minimizar. Sí, de todas maneras, yo voy a ir como narrando por acá. Y voy a apagar mi cámara para concentrarme, chicos. Solo si la necesito encender para explicarles algo, lo haré. Bien, bueno, esto me lo omito porque ya me presentó Natalie. Bueno, vamos a arrancar ya con el primer mito y es como de los que más escuchamos por ahí, porque cuando acompañamos madres y se darán cuenta cuando ya estén dando sus servicios, ¿sí? Muchas mujeres dicen, no produzco suficiente leche, ¿sí? No sé si ya lo han escuchado, también con personas cercanas. Me gustaría saber qué piensan ustedes de eso. ¿Creen que hay madres que no producen suficiente leche? ¿Alguien que quiera compartir? No tenga miedo de equivocarse. Ujú. ¿Nadie? Bueno, quiero que sepan que este mito realmente es real, porque sí es cierto que hay madres que no van a producir suficiente leche. ¿A qué nos referimos a eso? Que probablemente por alguna situación de salud, tanto física como a nivel mental, ya me voy a extender en el área de salud mental, eh, probablemente no van a poder dar lactancia materna exclusiva. ¿Qué es lactancia materna exclusiva? Que el bebé los primeros 6 meses de vida nada más necesita leche de su mamá, no agua, no fórmula, no alimentos sólidos, solamente leche de mamá, ¿sí? Según la Organización Mundial de la Salud nos dice que nada más el 5% de mujeres en el mundo por algún motivo de salud no va a poder producir suficiente leche, pero que de ahí pues la mayoría pudiera hacerlo, ¿sí? ¿En qué casos pudiera ser que la leche no sea suficiente, ¿sí? Por ejemplo, y les voy a compartir un poco de los casos que yo he acompañado. Acompañé un caso donde la madre tenía un tumor en la hipófisis, que es la zona que se encarga de liberar las hormonas para la lactancia. Entre esas están la prolactina y la oxitocina, ¿sí? Por si ya las han escuchado mencionar en esta área de la lactancia materna. Entonces, esta mujer sí producía leche, pero no de manera exclusiva para su bebé por el tumor. Entonces a ella la acompañamos y la empoderamos, ¿sí? Como hoy escuchamos mucho popularmente este término, a que diera lactancia materna mixta. ¿Qué es lactancia mixta? Que la madre da leche materna, pero también da fórmula, ¿sí? Hay casos donde la fórmula va a ser necesaria, si es importante, ¿verdad? Que ésta sea recetada por el pediatra con mucha responsabilidad, sabiendo en qué casos sí va a ser necesario y en cuáles vamos a motivar a que la madre dé lactancia materna. También teniendo en cuenta que es lo que nos promueve la ley, ¿sí? Y que tenemos que respetar también como profesionales de la salud. eh, Siempre tratar de que la madre logre dar lactancia materna exclusiva. Pero en estos casos tiene que acompañarse con fórmula porque ella, por su situación de salud, no iba a poder ser lactancia materna exclusiva. Tuve otro caso similar a este, siempre con un tumor en la hipófisis, pero en este caso fue todo lo contrario. Esta madre producía más leche de la que su bebé necesitaba, siempre por el tumor. Imagínense qué increíble esto. Entonces a ella la motivamos para que además de dar lactancia materna exclusiva a su hijo, fuera madre donadora en el banco de leche que está aquí en el Hospital Marisabel Rodríguez, ¿sí? Bien. ¿En qué otro caso se puede ver afectada la producción de la leche? En casos donde las mujeres tengan padecimientos a niveles hormonales como la tiroides, síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? Y que no estén en tratamiento, sobre todo, como que no hayan checado cómo están, pues, ¿cómo decirlo? Su equilibrio hormonal, ¿sí?
En estos casos es importante siempre hacerse acompañar del endocrinólogo, por eso es que la lactancia materna también es un área multidisciplinaria. Es importante la parte de la interconsulta, ¿sí? Que aprendamos a trabajar en equipo con otros profesionales. Nuevamente recordando que no todos lo sabemos todo y por eso nos especializamos en diferentes áreas, ¿sí? Entonces aquí el endocrinólogo pues apoya para que esta mujer lleve diferentes tratamientos y ya una vez está equilibrado su nivel hormonal, esta mujer sí puede ser lactancia materna exclusiva, ¿sí? Si esto lo trabajamos con anticipación, es decir, antes de que ella desee planificar ser madre, acompañamos igual ese proceso en la etapa de embarazo, inmediatamente en el posparto, perfectamente esta mujer puede ser lactancia materna exclusiva, ¿sí? Hay otro factor que también lo he visto y aquí viene el área de salud mental, es por ejemplo en casos de población neurodivergente. ¿Ustedes manejan este concepto? ¿Saben quiénes son las personas neurodivergentes? ¿Sí? ¿No? Pueden escribir en el chat también si les da por ahí un poco de penita abrir el micrófono. Bueno, y que les habían dicho que no lo podían abrir, ¿verdad? Pero igual, a mí me gusta que sea interactivo. Ah, dice Ale, problemas psiquiátricos. Bueno, realmente no psiquiátricos, sino más bien esta área la acompaña neurología, sí, y neuropsicología, que es una de mis áreas. Estamos hablando de personas autistas, personas TDAH, sí, entre otras más, sí. ¿Qué pasa acá? Por ejemplo, con una mujer autista, y créanme que se habla muy poco, hay muy poquita base científica, sí, del tema del embarazo, del parto y del posparto de una madre neurodivergente, pero sí es importante que le pongamos mucha atención para poder prevenir. Primero, por responsabilidad aclarar que estos no son trastornos mentales, aunque sí en el DSM-5 se les cataloga todavía ahora en día como trastornos, pero realmente le llamamos una condición, ¿sí? Porque no son enfermedades, no es algo que podamos curar, simplemente es una característica diferente en el cerebro. Así como tenemos diferentes características a nivel físico, pues todos tenemos diferentes características a nivel cerebral también. Entonces, en estos casos, en estos tipos de cerebros, por ejemplo, una mujer autista, a veces por su perfil sensorial, tienen un perfil sensorial evitativo. No sé si han estudiado o leído sobre el perfil sensorial, se los recomiendo también que puedan investigar sobre esa área. ¿Cómo es una persona con perfil evitativo? Es una persona que evita, sobre todo si es a nivel táctil, el contacto físico. Y si siente el contacto físico de otra persona, eso la sobreestimula demasiado y es tanta la sobreestimulación que puede llegar a sentir mucho dolor. Entonces se imaginan a una madre en etapa de lactancia con un bebé, porque los bebés recién nacidos, que son lactancia materna exclusiva, pasan todo el tiempo en el pecho, tanto de día como de noche. Y si para ella es incómodo esta sobreestimulación a nivel sensorial, pues va a sentir un rechazo a la lactancia materna. Entonces aquí tenemos que tener estrategias de cómo poder acompañar. Pero si yo, desde el momento que ella decide planificar ser madre, yo voy a indagar su historia clínica y familiar, ¿verdad? Y entre esa información me doy cuenta que es una persona neurodivergente o observo características y recomiendo hacer evaluaciones neuropsicológicas para tener su perfil sensorial, cognitivo, sí, psicosocial, etcétera. Entonces yo ya tengo información suficiente de cómo voy a poder acompañar en las siguientes etapas y para poder prevenir este tipo de situaciones. Este es un ejemplo con mujeres autistas. Ahora bien, ¿qué pasa con una mujer TDAH? Sobre todo si es una predominancia en el área de atención. Estas son mujeres que suelen ser un poco más tímidas, sus rasgos de ansiedad están un poco más elevados. Cuando digo rasgos, no me refiero a un trastorno de ansiedad, aunque sí son más vulnerables para desarrollar un trastorno de ansiedad o depresión, ¿sí? Pero más bien hablo de rasgos. Entonces, suelen ser un poco con características de inseguridad, les cuesta tomar decisiones, creer en ellas. Y entonces en esta área, por ejemplo, del embarazo, como del parto, como de la lactancia,
suelen sentirse más vulnerables e inseguras y también son más vulnerables a los comentarios que les puedan hacer, ¿sí? Y entonces estos comentarios sin duda pueden afectar que creen la capacidad que su cuerpo tiene, aunque a nivel físico esté sana y pueda producir toda la leche que su bebé necesita, ¿sí? La parte de comentarios, sus características personales, ¿sí? Muchas veces pasa sus vivencias también de infancia. Todo esto puede influir en el tema tanto del parto como de la lactancia materna, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante tener en cuenta esto. Cuando escuchamos, no, es que todas pueden producir la leche que necesita, o a veces escuchamos comentarios de Dios, sí, son nuestro cuerpo perfecto, y ustedes que se dedican a medicina, sí, sabemos que de repente podemos tener algunas situaciones a nivel físico o mental, sí. Entonces, en el área de la lactancia también. Por eso es que realmente sí es una realidad. Sí hay madres que no van a poder producir suficiente leche, que son la minoría, ¿sí? O hay madres, por ejemplo, que sí tienen la capacidad, pero está el otro factor a nivel de salud mental, ¿sí? Em, entonces tenemos que saber cómo podemos acompañar y repito nuevamente, la historia clínica y familiar es súper importante que la conozcamos con anticipación, ¿sí? Y a nivel de trastornos mentales, sí pueden ser más propensas a desarrollar. Y la lactancia materna cumple un papel bien importante y está en el DSM-5, ahí lo pueden buscar, que ayuda a prevenir la depresión postparto. Así que la consideramos como parte del tratamiento de prevención. Sobre todo si yo sé que en el antecedente clínico de esta mujer han habido episodios de depresión antes, ¿sí? Entonces ya sabemos que hay posibilidades que en el embarazo como en el posparto, ella pueda ser más vulnerable a una depresión posparto, sí. Entonces yo tengo que buscar prevenir. Si la lactancia materna es un factor que le va a ayudar, y eso es por la liberación de oxitocina y de químicos de la felicidad con la lactancia, ¿sí? Entonces yo voy a procurar que esta mujer la establezca desde el primer momento, ¿sí? Y evitar comentarios que la vayan a hacer dudar. Estuve, por ejemplo, uno de esos días con una madre. Ella tuvo, no, para no decir el nombre, voy a mencionar uno de los hospitales del Seguro Social, ¿sí? Así, en general. Y entonces vino la enfermera y le dijo inmediatamente, pues la madre se quitó la ropa y todo. Doctor, si esta mujer no tiene pezones, le dijo. O sea, para la madre solo escuchar ese comentario, se imagina, ¿sí? Y si tiene características de rasgos de ansiedad, ya eso ya provoca una inseguridad en ella. Aunque a nivel físico tenga sus mamas sanas, ¿verdad? Y su cuerpo sano para producir toda la leche que su bebé necesita, ¿sí? Pero si a nivel mental están estas características de un comentario de esos, puede afectar, ¿verdad? A que ella no vaya a establecer la lactancia materna. Entonces, para establecerla desde el hospital, también tenemos que ser muy cuidadosos, ¿verdad? En ese sentido de ser más asertivos en nuestra comunicación, de respetar a las madres. Sí pasa que a nivel hospitalario pues se incrementa el estrés dependiendo cuántos pacientes se vayan a atender, sí, o personas más bien, porque en el caso de las madres no les podemos llamar pacientes, ¿verdad? No sé si ya lo han leído o escuchado de la ley Nacer con Cariño, ¿sí? Simplemente decimos señora fulanita de tal, ¿verdad? Entonces, bien, a esas señoras, ¿verdad? Tratarlas con mucho respeto, con mucha empatía, ¿sí? Por eso tener esa información también nos ayuda para saber cómo podemos acompañar y prevenir este tipo de situaciones, ¿sí? El papel de la dula cumple una función bien importante porque probablemente ustedes se van a dar cuenta que a nivel hospitalario no les va a quedar tanto tiempo entre tantas responsabilidades para que ustedes estén permanentemente pendientes de la mamá y pues son muchas madres las que hay que acompañar, ¿sí? Entonces, sí necesitamos más dulas, eso sí, todavía hay muy pocas. Lo ideal sería que cada madre tuviera su dula y que esta dula esté permanentemente con ella, ¿sí? Porque, por ejemplo, en casos de partos por cesárea, de hecho hay un mito en este tipo de partos de que no van a poder producir toda la leche que el bebé necesita y sí es posible, pero es importante, como la madre está muchas horas acostada,
por el factor de la anestesia, que haya alguien colocándole al bebé. En este caso, como dulas, bueno, yo que estoy en hospitales privados, apoyo a las madres y yo estoy con ellas desde el quirófano y hacemos el primer apego precoz ahí. Luego vamos a la sala de recuperación. Bueno, se llevan, sí, a los bebecitos un ratito a nursería rápido, pero luego regresan con mamá y ahí estoy yo en la sala de recuperación poniéndoles inmediatamente al bebé, ¿sí? Cada vez que lo necesite y luego me voy con ellas a la habitación y ahí estoy con ellas muchas horas colocándole a su bebé hasta que esta madre logra poder sentarse y ya vemos diferentes posturas de cómo ella le puede dar sentada, ¿sí? A su bebé. Y me voy hasta que la dejo tranquila, amamantando a su bebé de forma directa. Y claro, hacemos un seguimiento también en el posparto, todas las veces que sean necesarias, ¿sí? Porque con esto garantizamos el establecimiento de la lactancia materna desde el primer momento. A veces en eso igual escuchamos, sobre todo con el tema de cesárea, que puede haber contaminación y sí depende mucho de la experiencia que tenga el ginecólogo, ¿sí? Pero quiero que sepan que yo he estado en diferentes tipos de partos y he estado en varios partos por cesárea y se ha logrado apego precoz desde el primer momento y han tenido lactancias bien establecidas, mujeres conscientes de la decisión que tomaron, disfrutando su lactancia y su maternidad, aunque la maternidad pues igual lleva sus retos, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda de lo que acaba de mencionar? Si no, paso al siguiente mito. Bien, voy con el siguiente entonces. Ahí está. Dice el siguiente. La lactancia debe de ser manejada por el adulto, en este caso la madre, ¿sí? Se debe amamantar cada 2 o 3 horas, 15 minutos de cada lado, organizando la conducta del bebé y dejando ese tiempo para que se llenen los pechos. ¿Qué piensan de esto? ¿Es mito o es realidad? Ujú. ¿Nadie, nada? Bien, este es un mito, ¿sí? Nos dice la Organización Mundial de la Salud que la lactancia materna debe de ser a demanda, sin tiempo y sin horario, porque es el bebé el único que sabe cuánta leche necesita, ¿sí? Para esto, en la leche materna se liberan hormonas como la grelina y la leptina, que son hormonas que dan hambre y saciedad al bebé, ¿sí? Y entonces el bebé sabe realmente lo que necesita, en la cantidad que necesita, ¿sí? Entonces, se dejan en el primer pecho ahí hasta que se sueltan solos. Si no se han dormido, se ofrece el otro pecho y se vuelven a dejar ahí hasta que se sueltan solos. Si se durmió en el pecho anterior, en la siguiente toma va a iniciar por el pecho que no tomó, ¿sí? Y no es necesario esperar que los pechos se llenen, porque la leche se produce en el momento, ¿sí? Sí, los conductos acumulan cierta cantidad de leche, que es lo que las madres sienten como que tienen más cargados los senos, pero realmente la mayoría se produce en el momento, porque es una glándula, como la glándula salival. Si yo pusiera por aquí un balde y me pongo a escupir, podría pasar escupiendo toda la noche, toda la madrugada, toda la mañana y siempre voy a sacar saliva, ¿sí? Entonces lo mismo pasa con la glándula mamaria. Esta siempre va a producir leche. No hay un stock limitado, ¿sí? Entre más estímulo de la glándula mamaria, más leche esta madre va a producir, ¿sí? Y acá no importa cómo sea ese estímulo, puede ser con la succión del bebé, incluso con un bebé que no sea el de ella, si otra madre autoriza y es un bebé cercano, sí. Puede ser sacándose leche con la mano,
o puede ser sacándose leche con un extractor. Ahora en día incluso hay lugares que se dedican específicamente a distribuir y vender productos para el área de lactancia materna, que es algo que hace muchos años no teníamos, ¿sí? Así que ahora hay diferentes instrumentos para facilitar un poco a las madres en este proceso de la lactancia materna, sobre todo aquellas que les toca combinar la lactancia con el trabajo también, ¿sí? Que sí es posible, aunque va a llevar sus retos también, ¿verdad? Entonces, la única clave para producir leche es que esta sea demanda cada vez que el bebé lo necesite, sin tiempo y sin horario, ¿sí? El que antes le pusieran un tiempo a la lactancia materna es lo que provocaba que muchas lactancias finalizaran antes de tiempo. De hecho, en la época de las abuelas y las bisabuelitas les decían que cada 10 horas, perdón, que cada 4 horas, 10 minutos por cada pecho. Entonces, ¿se imaginan? El estímulo era muy poco. El bebé en 10 minutos no lograba tomar toda la leche que necesitaba y por supuesto que sí iba a ver que quería más, ¿sí? Y quiero decirles que los bebés que toman pecho pudieran mamar 45 minutos en cada pecho y a los 10 minutos volver a querer, ¿sí? ¿Y cómo vamos a saber si están consumiendo suficiente leche? Por la cantidad de pañales que mojan. Por lo menos esperamos unos 5 pañales en 24 horas. Idealmente debería de mojar más, ¿sí? Y que esta orina tiene que ser clara. Y con las heces, pues estas tienen que ser blanditas, ¿sí? Si esto se da de esta forma, el bebé está comiendo suficiente y por supuesto también vamos viendo que va aumentando de peso, ¿sí? Bien, vamos con el siguiente mito. Está usando el pecho de chupete y eso no está bien. ¿Alguien que quiera opinar sobre esto? ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, quiero que sepan que realmente el chupete se creó para sustituir esa succión del pecho, ¿sí? Tanto en bebés como en niños pequeños hay una necesidad de succión, porque es la succión la que los relaja, por eso es que tenemos niños que succionan el pecho, otros el biberón, otros una mantita, como el niño de Snoopy, otros se chupan el dedo, ¿sí? Hay una necesidad de gestionar a través de la boca, ¿sí? Por eso es que decimos que la lactancia no solamente es alimento, sino que produce en el bebé bienestar psicológico y esto permite una mejor vinculación con mamá, ¿sí? Además, los bebés al salir del vientre materno están en una etapa de neurodesarrollo que se llama exterogestación. Desde ginecología a la exterogestación se le conoce como el segundo embarazo. Y en psicología nosotros le llamamos la simbiosis de mamá y yo, somos uno solo. ¿Qué quiere decir esto? Que el bebé, así como en el vientre materno, se sigue sintiendo una extensión de mamá. Y por eso necesita estar constantemente en brazos, sobre todo si ese bebé tiene un perfil sensorial buscador, que es lo contrario del evitativo, ¿sí? Estos bebés son más abrazadores y son las personas que luego más adelante vemos que pues, disfrutan mucho de los abrazos. Ese es el perfil buscador a nivel táctil. Entonces, estos bebecitos, aparte de la etapa de exterogestación, también van a necesitar tener más contacto físico con su madre. Y los que están en lactancia materna, pues van a pedir más el pecho, ¿sí? El estar en contacto de los brazos de mamá, y si no estuviera mamá, pues se puede con otra figura de apego amorosa, papá, si hay padre, otras personas de la familia o un cuidador, pero la cercanía con el cuerpo del adulto le permite al bebé hacer una organización que llamamos sensorial en el cerebro. Y esto le permite alrededor de los 9 meses, por eso es que ginecología le llama el segundo embarazo, por fin este bebé darse cuenta que es una persona independiente de mamá. Y acá pasan a otra etapa que se llama angustia por separación. Es otra etapa de neurodesarrollo que es donde popularmente en El Salvador dicen, esta niña, este niño es huraño, ya ves, lo tuviste mucho tiempo en brazos, yo te dije que se te iba a hacer huraño, son parte de los mitos que se escuchan, ¿sí?
Realmente lo esperado es que los bebés pasen por esa etapa de angustia por separación, es decir, que sean huraños. A nosotros como psicólogos, un niño que es huraño, como dice popularmente el salvadoreño, significa que tiene un apego seguro, porque busca interactuar nada más con su círculo cercano, mamá, papá, abuelitos, cuidadores, ¿sí? Pero si llega una persona, aunque sea familia, pero que el bebé no está acostumbrado a frecuentarlo, esperado es que ponga cierta barrera, incluso en los niños que van desarrollando una personalidad extrovertida. ¿Por qué digo van desarrollando? Porque la personalidad la comenzamos a desarrollar desde el útero de mamá, ¿sí? Entonces, aún estos chiquitos siempre van a mostrar cierta barrera. Y hasta que ya van frecuentando más a esta persona y esta persona es respetuosa de los límites del bebé, es amorosa, juega, porque el juego es el lenguaje de los bebés, de los niños, ¿sí? Entonces se va logrando esa vinculación, ¿sí? Entonces ya el bebé ya le permite que se le acerque un poco más, ¿sí? Esta etapa de angustia por separación más o menos va finalizando alrededor de los 3 4 años que los niños inician el proceso ya de socialización, porque antes de eso realmente los niños no socializan, a nivel de interacción hacen un juego más paralelo, incluso estando con otros niños, es decir, que están a la par, pero no es que estén interactuando, solo están jugando a la par. Eso se llama juego paralelo, ¿sí? Pero ya después de los 3 4 años, sí, ya vemos que ya buscan más interacción con sus iguales, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué menciono eso? Porque eso es de neurodesarrollo. Es que el detalle es que a la lactancia se le echa la culpa de esto y realmente la lactancia no tiene nada que ver aquí. Esto sucede tanto en niños que también toman fórmulas, ¿sí? Em, sí hay una diferencia que vemos y que es algo que menciona la Organización Mundial de la Salud en sus estudios, es que los niños que toman el pecho, como pasan más tiempo en brazos, sí, logran más vinculación afectiva con sus madres que un niño que tome solamente fórmula. ¿Por qué? Porque la fórmula se tarda más en digerir. Entonces, si se tarda más en digerir, probablemente van a pasar menos tiempo en los brazos de su madre, ¿sí? Entonces, lo que hay que promover con una mamá, porque a veces les puede ser que les lleguen a consulta mamás que les digan que están preocupadas, que no van a lograr vinculación afectiva con su bebé porque no le está agarrando el pecho o solamente toma fórmula, sí pueden lograr. No solamente se logra con la lactancia materna, es el contacto el que permite esta vinculación. Lo que sí tienen que ser conscientes es de la necesidad del bebé de estar en sus brazos, ¿sí? Aún tomando fórmula, esta debe darse con mucho amor, ¿sí? Con mucha contención en brazos, para poder ir desarrollando esta vinculación afectiva. Pero por eso es que parte de los mitos de la lactancia esto, ¿sí? Porque se le echa la culpa, como decimos, y no tiene nada que ver, más bien viene a ser como una técnica, como una herramienta terapéutica para acompañar estas etapas, porque por ejemplo en la de angustia por separación, los niños que están tomando lactancia materna buscan el pecho de mamá para sentir que todo está bien, ¿sí? Bien, vamos con el siguiente mito. Esto igual, Natalie lo mencionó por ahí. La madre que amamanta debe tener una dieta especial y restringir ciertos alimentos para evitar gases y cólicos en los niños. Esto es como de los temas que da mucho debate. De repente todavía el trabajo con los pediatras aquí en esta área a veces se dificulta mucho. Por ejemplo, los que nos dedicamos al área de psicología perinatal, para nosotros es súper importante cómo la madre se sienta y las madres que les dejan dieta se sienten muy frustradas, muy tristes, con bajo ánimo por toda la dieta, ven la lactancia como algo tedioso por la dieta. Entonces, bien, primero en estos casos, lo que mamá come no le produce gases al bebé, ¿sí? Porque los gases las madres lo producen en el intestino grueso y ahí no hay pase para la leche materna. ¿Qué es lo que la madre pasa al bebé? Lo que se transforma en sangre en el intestino delgado y ahí van macronutrientes, micronutrientes, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa acá? Que entre los macro van proteínas y hay algunas proteínas que pueden ser alérgenas para algunos bebés, no todos. Por eso es que esto no aplica para todos.
pero para algunos bebés sí. Entonces, si la madre consume proteínas alérgenas, y probablemente ya las han escuchado, que son las que más se escuchan en este mundo de la lactancia, bebés alérgicos a la proteína de la vaca, ¿sí? O bebés que son alérgicos a los mariscos, etcétera, ¿verdad? Entonces, en estos casos, sí es importante nuevamente la interconsulta, referir con un pediatra alergólogo, en algunos casos también con el pediatra gastroenterólogo, y siempre tiene que estar el especialista en el área de lactancia para poder acompañar. Porque a estas mujeres se les deja una dieta que le llamamos la dieta del amor, ¿sí? En la cual pues van a tener que restringir algunas proteínas alérgenas como las que acabo de mencionar, ¿verdad? Lácteos, mariscos, semillas como maní, almendros, pistacho, el gluten, la soya, ¿sí? Porque con estas sí se observan algunas reacciones en los bebés, ¿sí? Pero es un porcentaje mínimo, por así decirlo, ¿sí? Y ya cuando el bebé inicia la alimentación complementaria, lo ideal es siempre con acompañamiento del alergólogo, ir incorporando poco a poco estas proteínas para prevención del desarrollo de la alergia, si tienen que pues estar en tratamiento, ¿sí? Con el alergólogo. Así es como se acompaña en esta área, ¿verdad? Pero no, cólicos no produce. Lo que sí que hay inflamación, ¿verdad? Por el tema de las alergias. Y entonces es donde se confunde con los cólicos, ¿sí? Igual podemos ver en estos pequeños que hay sangre en las heces, eczemas en la piel, son niños que desarrollan más secreciones y estas se van a pulmones y entonces hay que enviarlos a nebulizaciones. Y bueno, es un cuadro un poco más complejo en estos pequeños, ¿sí? Y entonces, bueno, las madres para dar lo mejor que su leche, pues deciden llevar esta dieta del amor. Y hay algunas, dependiendo de sus características, que dicen, no puedo estar sin comer estos alimentos, prefiero dar fórmula. Y acá es una decisión muy personal y que legalmente le corresponde también solo a la madre. Nuestra responsabilidad como profesionales de la salud, todos los que acompañamos, ¿verdad? De forma multidisciplinaria, es brindar la información para que sea la madre quien tome las decisiones. Sí es importante que brindemos una información correcta y actualizada para que la madre pueda decidir, ¿sí? Eso también igual se nos promueve desde la ley de amor convertido en alimento, que es la de lactancia y la de nacer con cariño, que nos dice que es una atención centrada en la madre y en su familia, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que respetar esa dinámica familiar. No podemos imponer nuestros conocimientos sobre la familia. Simplemente los brindamos, hacemos nuestras recomendaciones y es la madre la que decide. Entonces, si esta madre decide al final que va a suspender la lactancia por eso, también es decisión de ella. Sí es importante que motivemos a que por lo menos se logre la lactancia a 2 años. Y digo por lo menos porque tanto la Organización Mundial de la Salud como la Ley de Lactancia Materna dicen mínimo 2 años o 2 años o más. ¿Qué quiere decir esto? Es como que yo les diga hacer ejercicio 3 veces por semana es saludable, claro que sí, pero si yo voy todos los días a hacer ejercicio es más saludable todavía, ¿sí? Mantengo actividad física todos los días. Entonces acá igual, si la madre da lactancia materna arriba de los 2 años, que sería lo ideal, es más saludable todavía, sí. Bien, pero bien, esto es con el tema de la alimentación. Ah, y aquí quiero agregar algo. No hay alimentos que hagan producir leche. Este es un mito de la lactancia. Pero, ¿qué es lo que sucede acá y de dónde viene este mito? Es que cada vez que comemos algo que nos gusta, porque es rico comer, pues liberamos químicos de la felicidad, ¿sí? Entre estos químicos de la felicidad, por ejemplo, está la oxitocina. La oxitocina es la hormona que nos ayuda en la lactancia a que esta leche se excrete, es decir, que baje o que fluya, ¿sí? Y entonces de ahí viene el mito de que hay que tomar chocolate, ¿sí? Por si lo han escuchado. El chocolate, de hecho hay base científica y por eso es que hay una marca, ¿verdad? Bastante famosa que lo vende como un momento de felicidad, porque nos hace liberar químicos de la felicidad. Y entonces lo que hacen estas mujeres es que la leche fluya
más rápido, pero no que produzcan más leche. Y aquí también dependerá si a esta mujer le gusta el chocolate y dependerá también sus características a nivel cerebral, ¿sí? Porque si es una mujer con rasgos ansiosos y además en el posparto de por sí la ansiedad se eleva, probablemente ni siquiera el chocolate va a ayudar. Y no significa que no vaya a fluir esa leche, pero en mujeres que sí se ponen un poco con mayores niveles de ansiedad en la lactancia materna, la leche baja un poco más lento, ¿sí? Porque entonces lo que empiezan a liberar es cortisol, que es la antagonista de la oxitocina, ¿sí? Entonces, por eso también el bienestar psicológico en la madre, en la etapa de lactancia, es muy importante. O sea, todo comentario que le vayamos a hacer va a influir en cómo ella viva la lactancia materna, ¿sí? Entonces, de aquí es que viene este mito, pues, de los alimentos con la producción de la leche, ¿sí? Yo no soy como otros colegas tan restrictivas y les digo, bueno, coma lo que usted desee siempre y cuando sea saludable, ¿verdad? Pero tenga claro que no es eso lo que le va a ayudar, sino el estímulo de la mama, ya sea de su bebé o de su extractor o sacándose leche con con las manos. Pero si usted solo empieza a tomar diferentes suplementos y alimentos y no tiene estímulo de la mama, por más chocolate o té baja leche que tome, esto no va a hacer que usted tenga más leche. Es importante sí aclarárselos porque de repente tenemos madres que pueden llegar al consultorio frustradas por eso. Entre estas situaciones, quiero que sepan que me han llegado mujeres que han comido chimbolos crudos en su desesperación por ver leche. Imagínense hasta dónde pues muchas personas pueden llegar, ¿verdad? O sea, y más ahora que se promueve tanto el tema de la lactancia materna, de repente hay muchas mujeres también por sus características cerebrales que crean demasiadas expectativas, perdón, sobre el tema de la lactancia y por eso es importante dar esa información con anticipación y ver diferentes escenarios que puedan tener objetivos claros con base a su historia clínica y familiar, ¿sí? Por eso también desde la etapa de embarazo creamos algo que se llama el plan de parto. Este, por cierto, es un derecho desde la ley Nacer con Cariño también, que las mujeres creen su plan de parto. Este plan de parto es un documento donde plasman todos sus deseos, ¿sí? Siempre siguiendo las recomendaciones de cada uno de los especialistas que le acompañan. Y una vez ya está listo, pues se entrega al ginecólogo, se entrega al pediatra, se entrega al especialista en lactancia, se entrega a la dula, se entrega una copia al hospital, ¿sí? Y eso nos permite que con anticipación ya todos los profesionales que vamos a acompañar tengamos toda la información porque ya nos pusimos de acuerdo. Y esto mejora la comunicación también. Esto también nos ayuda a prevenir de que alguna mujer llegue a pensar que ha vivido violencia obstétrica, ¿sí? Porque puede ser que hayan intervenciones en estos procesos que sean necesarios, pero que si no los comunicamos a tiempo, se puede ver como que hubo un abuso, ¿verdad? Hacia la madre. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Bien, luego, el siguiente mito, no sé cómo estoy de tiempo, todavía tengo tiempo, Natalie. Por acá dice, hay mujeres que tienen la leche aguada y no es buena para el bebé porque no lo llena, ¿sí? Con esto, por ejemplo, también está el mito de que hay que darle atol para que la mujer espese la leche. Quiero que sepan que entre el tercer y quinto día, bueno, y más bien desde la semana 24 de embarazo aproximadamente, porque ahí se elevan ya los niveles de prolactina en sangre, la mujer comienza a producir calostro. De hecho, les invito a que nos busquen en nuestras redes sociales. Estamos como Mamás Lactantes en Facebook, en Instagram y en YouTube. Pero ahorita en Facebook hay una historia que subí donde hay un calostro prenatal, porque yo con las madres que acompaño de estas etapas, comenzamos a hacer la extracción de calostro prenatal, porque eso lo llevamos congelado al hospital, sí. Y por cualquier situación que se pueda presentar, eso se le da al bebé ahí en el hospital, con jeringa, porque no podemos dar la leche con biberón, por ejemplo. Esto la ley también de lactancia nos lo prohíbe, ya que el biberón puede provocar en algunos bebés confusión de succión, ¿sí? Que luego no quieran agarrar el pecho. Entonces se lleva el calostro congelado en jeringas y bueno, allá se le administra, ¿sí? Ahora bien, desde el embarazo hasta los primeros 3, 5 días,
se verá el calostro, que es un líquido amarillito, viscoso, bien espeso, ¿sí? Son gotitas que muchas mujeres lo pueden ver insignificante y por eso muchas se desesperan por ver la famosa bajada de la leche, ¿sí? Pero realmente el calostro es súper importante. Se le hace llamar también este líquido de oro o la primera vacuna que el bebé recibe. Y luego del calostro viene la leche de transición. Esta es una leche que en sus características se ve como que es agua, es un poco más clarita, pues de ahí viene este mito, ¿sí? Pero se llama leche de transición y esta más o menos llega hasta alrededor aproximadamente del día 11 y luego viene la leche madura. Esta leche madura puede ir cambiando con el tiempo, de acuerdo a las necesidades del bebé, ¿sí? De hecho, se ha visto que entre más años de lactancia, la leche madura va teniendo más y más grasa. Y ya cuando va finalizando la etapa de lactancia, vemos un calostro del final, que es un calostro como más oscurito, ¿sí? O sea, así es como la leche va cambiando, no es que sea aguada, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué algunas personas piensan que el bebé no se llena? ¿Sí? Primero, por lo que les mencioné de la etapa de exterogestación. Vamos a tener un bebé que va a querer pasar constantemente en el pecho y los brazos de su mamá, porque así es la lactancia materna exclusiva, ¿sí? Y es algo que lo podemos confirmar las mujeres que hemos dado lactancia exclusiva. Realmente así es. Un bebé pasa constantemente en el pecho, sobre todo los primeros 3 meses, ¿sí? Pero luego también tiene que ver el tamaño del estomaguito del bebé. Aquí les voy a mostrar una imagen, a ver si la logran ver. Aquí tengo un juguetito lúdico que muestra un poco cómo se ve el estomaguito del bebé aproximadamente, ¿sí? Este que es como una cerecita es del tamaño del estomaguito de un bebé pretérmino, es decir, prematuro. Imagínense qué pequeñito es. Luego aquí tenemos el primer día de nacimiento de un bebé a término, del tamaño de una nuez, sigue siendo bastante pequeñito. Luego al tercer día, más o menos es el tamaño de un durazno y ahí se mantiene mucho tiempo hasta que llega el mes que es del tamaño de un huevo. Entonces imagínense, sigue siendo tan pequeñito que no necesita grandes cantidades de leche, ¿sí? Entonces, este estomaguito rápido se llena y entonces rápido necesita volver a comer. Y en el caso de la leche materna, esta suele ser eh, como más ligera, ¿sí? Por eso la digieren más rápido. Porque esta es una leche que es entre sus propiedades bajita en proteínas, pero es alta en lactosa y en ácidos grasos. De hecho, entre esos ácidos grasos encontramos un componente que se llama DHA, que ayuda para el desarrollo cerebral, ¿sí? O sea, cada leche se produce según su especie. Y sabemos que la leche de fórmula, aunque en muchos casos también será necesaria, pero sabemos que es leche de vaca, que es para el becerro. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ver a una vaca parir, pero su becerrito sale caminando. Por lo tanto, la leche de fórmula es más alta en proteínas, ¿sí? Porque este becerro sale caminando. Pero proteínas que el humano todavía no necesita en esas cantidades. Eso provoca que la fórmula se tarden más en digerirla y es lo que le hace creer a las mamás, pero si cuando le doy fórmula se tarda hasta 4 horas en volver a pedir, pero cuando le doy mi leche a la media hora ya va a estar pidiendo de nuevo. Eso les hace creer a las mujeres que el bebé no se llena, pero no es que no se llene, es que ya se llenó, pero ya nuevamente necesita volver a comer, ¿sí? Em, y a nivel cerebral, el cerebro del bebé humano se desarrolla en un 92% en los primeros 6 años de vida y lo restante más o menos hasta alrededor de los 30 años. Sin embargo, todo el tiempo de vida nosotros seguimos desarrollando nuestro cerebro y a eso desde neuropsicología nosotros le llamamos neurogénesis, ¿sí? Pero bien, esos primeros 6 años, ¿verdad? Este componente de DHA ayuda a que tengamos unos axones más mielinizados a nivel cerebral para que la información se pueda transmitir mucho más rápido. Yo que hago evaluaciones, por ejemplo, de funciones ejecutivas de coeficiente intelectual. Veo la historia clínica primero. Veo si han tomado lactancia o solamente tomaron fórmula. Y quiero que sepan que los niños que han tomado lactancia materna, sí,
me puntúan más alto en el coeficiente intelectual. Presentan una velocidad de procesamiento muchísimo más alta. Incluso niños que pudieran tener una discapacidad intelectual. Se ve la diferencia entre el que ha tomado lactancia materna exclusiva, entre el que ha tomado lactancia materna mixta y en el bebé que solamente ha tomado fórmula. Y no significa que no hayan personas que aún tomando solo fórmula, pues tengan un coeficiente intelectual alto, pero ¿qué hubiera pasado si este bebé además hubiera tomado, o este niño, este adulto, dependiendo de la etapa que lo evaluemos, ¿sí? Hubiera tomado lactancia materna? Probablemente sería mucho más inteligente de lo que ya es. Quiero que sepan que entre todos los acompañamientos que he dado, el niño que a nivel de edad he acompañado mucho más tiempo en la lactancia, se destetó a los 8 años y medio, ¿sí? Porque todavía en esas etapas podemos ver destetes. A esto le llamamos destete espontáneo o fisiológico. ¿Qué quiere decir este destete? Que se da hasta que el cerebro y el cuerpo dejan de necesitarlos. Pues este niño es un niño de altas capacidades intelectuales, ¿sí? Sí, su cerebro necesitaba más tiempo la lactancia materna. Entonces llegó hasta esas etapas, ¿sí? Más allá de eso, pues en El Salvador no he conocido ningún caso, ¿sí? Todos han sido como en primera infancia. No he conocido en El Salvador casos que han llegado a la adolescencia en El Salvador. Sí conocí un caso en Chile, que yo también estudié en una institución chilena, y ahí se les presentó un caso de un adolescente de 16 años. Pero ¿cuál es la diferencia acá? Y por eso es importante que tengamos conocimientos también para no juzgar en esta etapa, porque en este caso ya 16 años y ya se sale del promedio de este espontáneo, sí. Pero ahora bien, ¿qué pasaba entre las características de este adolescente? Era un adolescente autista, pero era un nivel de autismo en el cual era un nivel de apoyo 3. Es un autismo que en el DSM-5 se conoce como severo. Y su edad mental no era de 16 años. Eso hacía que él siguiera necesitando el pecho. Ahora bien, ¿cómo vamos a acompañar? Porque aquí no solo podemos ver los factores a nivel neurobiológico, sino los factores psicosociales, cómo se va a sentir esta madre dando lactancia a un adolescente de 16 años que esperaríamos que ya estén en otra etapa. Pues bueno, hay que ser muy respetuosos del acompañamiento que vamos a dar, que sea la mujer la que decida si quiere hacer un destete, ¿sí? Esto igual lo vemos con anticipación, por eso es que las evaluaciones neuropsicológicas también en niños son bien importantes para saber cómo vamos a acompañar todos los procesos. En este caso, yo comienzo evaluaciones neuropsicológicas en bebés desde los 16 meses, ¿sí? Para poder incluso prevenir, lo digo prevenir en el sentido de que cómo vamos a acompañar un proceso de este tipo más adelante, planteándole a la madre, usted quiere llegar, mire, por las características de su hijo, hay probabilidades que pueda llegar a los 16 años dando lactancia, por ejemplo. ¿Qué decisión usted quiere tomar, verdad? Entonces ahí la madre decide con base a la información que le vamos a dar. Y justo por situaciones de este tipo es que la OMS tampoco pone un límite, ¿sí? Pero a nivel general, el destete espontáneo se da entre los 2,5 y los 7, 8 años de edad, ¿sí? A nivel antropológico también hay varios estudios y hay un estudio que ustedes pueden buscar también muy bonito porque mire el área mental, física y bucal de la Asociación de Pediatría Española, ¿sí? Es un documento súper completo, muy bonito. Claro, hay más documentos que ese, por supuesto. Pero bien, me fui hasta allá, ¿verdad? Y de hecho me adelanté un poquito con respecto a este mito de hasta cuándo la lactancia materna por el tema del DHA, por este niño que les digo, ¿verdad? Que estábamos acompañando. Y este es uno de los componentes de la lactancia materna, ¿verdad? Como de los más famosos, por así decirlo, y que por eso es que la OMS nos dice que presentan un coeficiente intelectual más alto, ¿sí? Pero en cada gota de leche son más de 200 componentes para el neurodesarrollo físico y mental. Entonces, todo lo que la madre pueda dar es muy importante. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Lick, solo con el tiempo porque A ya eso le iba a decir, por eso quedan- le había preguntado antes, sí, Natalie, solo no nos sé. quedan como 10 15 minutos y faltan las preguntas, entonces, Ah, bueno, no sé si quiero quieren. Yo comentarles. aquí tengo como 18 mitos, pero si ustedes quieren, pues nos podemos quedar hasta acá y entonces vamos con preguntas, ¿sí? Ok, Si es que tienen muchas preguntas y si no, pues porque los he sentido algo calladitos, si no, pues abarco otros mitos más. Ah, aquí me había escrito. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algunas preguntas. Si no, sigo los 15 minutos que restan. Yo, Ajá, bueno, acá tengo unas preguntas, pero veo que tiene Daniela la mano levantada, entonces pueden ser tu micrófono si tienen así porfa, preguntas. porque yo aquí no veo por la presentación. sí, a mí me gustaría saber si una mujer que está embarazada y ha tenido un bebé puede seguirle dando de mamar aún estando embarazada. Ah, muy bien, una pregunta muy interesante, ¿sí? Sí, de hecho, se puede dar lactancia materna en el embarazo y luego puede dar lactancia materna ya en el posparto. Eso le llamamos lactancia tándem, que es amamantar a dos niños al mismo tiempo a diferentes edades, ¿sí? Antes se mencionaba de que no se puede dar lactancia materna estando embarazada porque el nivel de oxitocina podía poner a la mujer de parto, pero la última base científica nos dice que no es tan alta la liberación de oxitocina como para poder poner a la mujer de parto. Sin embargo, ¿qué recomendación damos acá? Sobre todo en aquellos embarazos de alto riesgo. En embarazos de alto riesgo no recomendamos dar lactancia materna en el embarazo. No por la liberación de oxitocina, sino más que todo cuidando la salud mental de la madre. ¿Por qué? Porque si por algún motivo esta madre llega a tener una pérdida, ¿verdad? Gestacional, ¿qué va a decir la sociedad con desconocimiento? Que fue por estar dando lactancia materna embarazada y esto puede hacer sentir a la madre culpable, ¿sí? Entonces, previniendo esto, le explicamos esto a la madre, que la liberación de oxitocina no es tan alto, pero que cuidando su salud mental por este tipo de situaciones en el desconocimiento, nuestra recomendación es suspender en embarazos de alto riesgo la lactancia materna y que si la madre lo decide y el bebé quiere, en el posparto pueden continuar, ¿sí? Y perfectamente, pues pueden dar luego lactancia tándem, ¿sí? Sí es importante cuando se da lactancia en el embarazo explicar que van a haber diferentes cambios porque los pechos están más sensibles, para algunas mamás es incómodo y deciden destetar en el primer trimestre por eso. Luego en el segundo trimestre la producción de la leche baja, algunos bebés se destetan solos. Luego también en este segundo trimestre podemos ver que la madre comienza a producir calostro y este suele ser como un poco más saladito y entonces a los bebés no les gusta y también se destetan, pero también hay otros niños que continúan, ¿sí? Y que continúan luego en el posparto. En el posparto es igual estar pendiente de esta madre en cuanto a su alimentación, ¿sí? Porque la leche se va a producir como los niños lo necesiten, pero lo que hace el cuerpo es tomar de las reservas de la madre y si esta no está bien alimentada, puede comenzar a enfermarse. Entonces también aquí tenemos que prevenir por la salud de mamá, pero si mamá está eh, comiendo lo que necesita, ¿verdad? Si es posible, el acompañamiento de un nutricionista pediátrico es muy bueno en estas etapas, ¿verdad? Para más orientación, aquí de nuevo la interconsulta. Eh, pues podemos dar mejores orientaciones, ¿sí? Y se recomienda seguir con las prenatales también en toda la etapa de lactancia materna. Ya si alguna madre, por ejemplo, alguna de repente es como, ah, ya no quiero seguirme tomando las prenatales, ¿qué otras recomendaciones me das? Es importante siempre la interconsulta de nuevo con el ginecólogo para que con su ginecólogo valore este cambio de suplementos, ¿sí? Pero bien, sí es posible dar lactancia embarazada y sí es posible dar lactancia en tándem. Luego igual otro factor en el posparto con la lactancia tándem es el psicológico, porque de repente puede sentirse más cansada. Y el posparto con tantos cambios hormonales, hay algo que puede provocar
en estas mujeres a nivel de salud mental y es que desarrollen un factor emocional que le llamamos agitación del amamantamiento. En este caso, empiezan a sentir como un rechazo a la lactancia que dan a su hijo mayor. Y puede ser tan incómodo para ellas y se elevan tanto sus niveles de ansiedad que algunas pudieran llegar incluso al maltrato de quítate de aquí, ya no te aguanto, estoy desesperada, dormite ya, sobre todo si es como por la noche y están agotadas. Entonces, esto ya es maltrato infantil, ¿sí? Ahí hay que evaluar mejor un destete. Claro, no vamos a decir por la madre, ¿verdad? Sino que le vamos a dar las recomendaciones para que ella tome la decisión, porque la lactancia es algo que si inició con mucho amor, debería de terminar de la misma forma, sino toda la vinculación que creamos en torno a esta herramienta terapéutica, como yo la llamo, se pudiera ver afectada, ¿sí? Por esta etapa que menciono de la agitación del amamantamiento. Esto es algo que casi no se habla, incluso a las madres les da mucha vergüenza expresarlo. Yo por ahí en nuestras redes había publicado una vez una madre que me había escrito diciéndome que le daba mucha vergüenza compartir lo que estaba sintiendo, que le daban deseos de hacerle daño a su hijo mayor, por esa situación de la agitación, pero ella no sabía qué era, ¿sí? En ese momento. Entonces ahí es donde también tenemos que orientar con este tipo de situaciones, ¿sí? Bien, espero con esto haber aclarado tu consulta. Y muchas gracias. Bien, ¿alguien Acá más? tengo una pregunta que dice, ¿qué recomendaciones podemos dar a las madres para ayudar a que sus hijos dejen de depender de la lactancia materna a medida que van creciendo? Ah, muy bien. ¿Por qué crees que depender? ¿A qué te refieres tú con esto? ¿Como que se van a hacer niños dependientes? Creo que le entiendo es que no dice, solo es como que cuando van creciendo que no pueden dejarlo. Algo así creo que es. ¿A qué se Ajá, refiere? ajá, sí, bien. Quisiera como aclarar ese tema en torno a la parte de dependencia. Primero dejar claro que todos los niños, sobre todo en primera infancia, son dependientes, ¿sí? Dependientes de mamá y de papá. Sí van dando algunos hitos de neurodesarrollo que les permiten cierta independencia, desde el momento de que eh, ya, por ejemplo, se arrastran, se sientan, gatean, caminan, corren y van dando todos esos hitos, comienzan con la parte del lenguaje y habla, eso les va dando cierta independencia, pero llega un punto donde pueden volver a necesitar de mamá y de papá, independientemente tomen lactancia materna o no. ¿Cuándo vamos a ver un niño o una niña más autónomo? Saliendo de primera infancia, porque ya viene alrededor de los 10 años, la etapa de la adolescencia, donde ya de forma neurobiológica y fisiológica el cerebro ya pide esta independencia de mamá y de papá, ¿sí? Entonces, tomen lactancia materna o no, es algo que se va a dar en la mayoría de los niños, ¿sí? Incluso los neurodivergentes. Pero aquí, como la parte del tipo de cerebro neurodivergente es tan amplio, y sobre todo como este caso que les mencioné del autismo, que por eso le llamamos espectro, porque no todas las personas autistas son iguales, donde hay que ver con anticipación teniendo en cuenta esto que les mencionaba. Entonces, generalmente los niños y las niñas buscan el pecho para relajarse y sentir bienestar psicológico. Aquí hay que evaluar si mamá se siente bien, en que sea su pecho dando este bienestar. Si mamá siente que en algún momento esto va a afectar, como el caso que les platiqué, es de comenzar a ver qué otro tipo de estrategias relajan a esta niña y a este niño que no sea el pecho de mamá. Y de qué otra manera yo voy a dar todo lo que da la lactancia materna, porque da alimento, da gestión emocional, da la parte afectiva, porque dar el pecho es como dar un abrazo, dar un beso. Eh, ayuda si se caen, ayuda para el ocio, ¿verdad? De repente es como están aburridos, vieron que mamá medio se sentó y ahí van los niños a querer jalar la camisa, ¿verdad? Y sacar el pecho de sus mamás. Entonces también para el ocio. Entonces tenemos que buscar estrategias para suplir todo esto, que no solamente sea el pecho de mamá. Y sí es posible con anticipación, ¿sí?
Pero aclarar que no es como que dependan totalmente así como del pecho, ¿sí? Y tampoco el pecho produce dependencia. De hecho, necesitamos niños dependientes de sus padres para tener adultos independientes, porque sí se ve que estos niños tienen un apego más seguro, ¿sí? Y las personas con apego seguro son las personas independientes emocionalmente. En cambio, aquellas personas que no tuvieron mamás y papás y ninguna figura presente, tanto física como emocionalmente, entre otras situaciones que viven, son personas que desarrollan apegos inseguros y son los que vamos a ver en la vida adulta, que son adultos dependientes emocionales. Entonces, al final aquí y me gustaría en algún momento, si me lo permiten más adelante, dar una capacitación en torno a esta área, ¿verdad? Que esto ya lo vemos más en psicología perinatal, el tema del apego, que es un tema que viene desde hace mucho tiempo, desde más o menos 1951, pero que todavía a la fecha ustedes ven publicaciones en Instagram y que el desapego, que el apego aquí, el apego allá, o sea, se sigue hablando mucho, porque todavía se ve que tiene cierta relevancia, ¿verdad?, en este proceso del desarrollo evolutivo de los seres humanos. Pero bien, es de buscar otras estrategias para suplir todo lo que da la lactancia materna, ¿sí? Bien, espero con esto haber respondido a esa pregunta. Sí, aquí, perdón, hay otra pregunta que dice que como mencionó, que hay que referirse a esta clase de pacientes según la ley Crecer con Cariño, dijo que no se les dice pacientes a las madres. No sé Ajá, si puedes profundizar exactamente. con No se eso. le, sí, sí, la ley nos pide que le llamemos por su nombre, que no les podemos decir pacientes porque no es una enfermedad, aunque sí sabemos que pudieran haber mujeres en la etapa de embarazo que ya lleven algunas condiciones, sí, pero no les podemos llamar pacientes. Quitar eso yo sé que no es fácil, ¿verdad? Desconstruir el término paciente. Todavía a muchos profesionales de la salud pues se les dificulta en el área hospitalaria. Bueno, yo estuve en el hospital psiquiátrico. Ahí hice mi especialización en el área de psicología perinatal y bueno, era un tema de trabajar todos los días, sí, con la mayoría de colegas ahí. Pero la ley nos pide que le llamemos por su nombre, ¿sí? Porque eso es parte de los principios también del parto respetado, que es lo que promueve la ley Nacer con Cariño. Y es la Nacer con Cariño. La Crecer Juntos es la ley de niñez y adolescencia. Y el amor convertido en alimento es la ley de lactancia. Se confunden a veces por los nombres, pero en Nacer con Cariño nos piden que le llamemos por su nombre, no paciente, sino señora fulanita de tal, como señora Natalie Rodas, por ejemplo. Gracias. Aquí tengo otra pregunta y es ¿por qué algunos bebés desarrollan asco o rechazo a la leche materna? Ah, muy bien. Realmente no es a la leche de mamá, sino a la parte sensorial. ¿Se acuerdan que les hablaba del perfil evitativo? Los perfiles es algo que todos tenemos un perfil, incluso pudiéramos tener los perfiles combinados en diferentes áreas del procesamiento, ¿verdad? Táctil, visual, olfativo, etcétera. Entonces hay chiquitos que a nivel de, ¿cómo decirlo? Oral, tienen un perfil evitativo y son más selectivos con las texturas. Entonces, si la primera textura que sintieron fue el silicón del biberón, por eso es que también se nos prohíbe promover los biberones, y cuando hablo de biberón no me refiero a la fórmula, sino en qué se administra la leche. Entonces, ya cuando pone mamá el pecho, que ya es una textura de piel, ahí es donde presentan como esta sensación de asco. Esto igual se ve en estos niños más adelante cuando inician la alimentación complementaria y su alimentación en toda la infancia. Con ciertas texturas que llegan a su boca, hacen esta sensación de asco que menciona pues aquí la compañera, ¿sí? Entonces hacen como algunas arcadas de que no quieren ese alimento, pues lo mismo pasa con el pecho, pero es porque desde ahí vemos que ya tienen un perfil evitativo. ¿Qué hacemos con estos pequeños? Se trabajan terapias de integración sensorial, tanto para que más adelante puedan eh, tolerar diferentes texturas, ¿sí? Y cuando digo integración sensorial, no es lo mismo que desensibilización,
porque la desensibilización se obliga a la persona a tener contacto con, aquí no, ¿sí? Sino que tiene que ser progresivo, respetuoso, sin forzamiento. Y entonces para que estos niños agarren el pecho, ¿sí? Vamos, algo que yo recomiendo, por ejemplo, para que sea más respetuoso, es que se da un poquito de suplemento. Cuando digo suplemento, puede ser fórmula o leche de mamá, ¿sí? Digamos que sí son 2 onzas lo que ha recetado el pediatra. Se da 1 onza, luego va al pecho, intentar mamar todo lo que se pueda. Ahí en el pecho hacemos algo que se llama compresión mamaria. Voy a encender la cámara para mostrarles cómo es. Esto igual lo hacemos de partos por cesárea para que el bebé pueda succionar el pecho. Y entonces colocamos el pulgar arriba y los otros 4 abajo. Estiramos la areola hacia atrás y luego presionamos sobre la areola. Cuando hacemos esto, le enseñamos a la madre que lo haga igual, ¿verdad? En su mama, para que le deje ir esas gotas de leche al bebé. Y también se puede utilizar una técnica que llamamos la del goteo, que en una jeringa se pone un poquito de leche y se le va dejando ir la leche aquí cerca del pezón para motivar a ese bebé a succionar e ir poco a poco teniendo este contacto con la textura de la piel. Se recomienda ir quitando poco a poco al biberón y utilizar, por ejemplo, una técnica que se llama dedo jeringa, que consiste en que con las manos bien lavadas, por supuesto, eso hay que recomendarlo muchísimo a los padres, con las manos bien lavadas, se introduce el dedo meñique en la boca del bebé, no todo, sino hace el primer pliegue, ¿verdad? Y se introduce con la uña hacia abajo en medio de la boca del bebé. Y acá por la comisura se introduce toda la punta de plástico de la jeringa o puede ser con una sonda nosogástrica también número 5. Entonces ahí se le deja ir la lechita mientras el bebé succiona el dedo. Esto es para que vaya poco a poco integrando la textura de la piel de forma respetuosa, para que luego sea más fácil cuando siente el pecho de mamá. Luego otra técnica que puede servir y que se recomienda en casos muy específicos y solamente un especialista en lactancia lo puede recomendar es el uso de pezoneras. Porque si el bebé lo que necesita es sentir la textura del silicón, entonces cuando la madre se pone pezonera se quedan agarrando el pecho. Poco a poco esta pezonera se va retirando, la quitamos, dejamos que mame directamente el pecho y luego se vuelve a poner, se vuelve a quitar, hasta que llega un momento donde el bebé ya no necesita la pezonera y ya toma el pecho directo. O sea, con estas técnicas logramos eso. Ahora bien, hay otro factor que son las características cerebrales, ¿verdad? Y todas las herramientas personales de mamá. Hay mamás que en este proceso de ver que su bebé no les agarra el pecho, se frustran y piensan que el bebé las rechaza a ellas o rechaza su pecho, ¿sí? Y realmente no está rechazando a mamá. Lo que se le dificulta es esforzarse, así como a la mamá que les mencionaba al inicio, que es una sobreestimulación, sentir el contacto de la piel de su bebé, a este bebé sentir el pecho de mamá, que quiere evitar la textura de la piel, también es mucha sobreestimulación. Por eso es que tenemos que ser bien respetuosos en este tipo de acompañamientos, explicarle a la madre que va a llevar su proceso para que ella tome la decisión si lo quiere llevar. O sea, si realmente su objetivo es que su bebé termine agarrando el pecho, porque para producir leche de otra forma. Yo, por ejemplo, he acompañado a mamás que me han dicho, no, Karen, esto no me está haciendo feliz, me parece demasiado frustrante, no quiero ver llorar a mi bebé todo el tiempo. Y entonces prefiero dar de mi leche, pero extrayéndomela y en biberón. Y bueno, se ha logrado con estas mujeres lactancia diferida, así le llamamos, hasta alrededor de 3 años. 3 años de solo leche de mamá a puro extractor. Y sí es posible, pero claro, aquí también es importante el acompañamiento a la madre, tanto de diferentes profesionales como el acompañamiento que da la familia, otros grupos de apoyo. Bueno, nosotros desde el programa de Mamás Lactantes y bueno, y en todos nuestros programas tenemos grupos de apoyos por WhatsApp para acompañar en las diferentes etapas y ayuda mucho. El saber que hay otra mamá, otra familia pasando por lo mismo o que ya lo pasó y cómo lo vivieron y esas recomendaciones que otra familia me pueda dar, pues ayuda mucho a nivel de salud mental, se sienten acompañadas y se dan cuenta que no son las únicas, ¿sí? Y bueno, hay un factor más que pudiera afectar con este proceso del agarre al pecho, que son las necesidades en las estructuras orales. Por ejemplo, un bebé que tenga un frenillo lingual corto, que es el tejido que tenemos abajo de la lengua, ¿sí? Para que el bebé tome leche del pecho y lo extraiga,
coloca su lengua abajo y hace un movimiento en forma de ondas, ¿sí? Pero un bebé con un frenillo lingual corto no va a poder hacer todo este movimiento, porque es la lengua que decimos que está anclada. Hay diferentes tipos de frenillo, van del 1 al 4, el 1 es como el más grave. En esto sí o sí hay que hacer un proceso que se llama frenectomía, donde pues se hace un pequeño corte, ¿sí? Luego hay otros que son moderados y leves, con esos a través de diferentes posturas al amamantar, que incluso las podemos ver ahora si quieren, algunas, se logra un mejor agarre y con esos bebés se pueden trabajar terapias miofuncionales. En el país solo hay una fisioterapista que las da. Hay muy pocas personas formadas en esta área, pero con terapias miofuncionales se puede lograr, como la lengua, pues igual, se puede lograr como este movimiento de la lengua, trabajarlo un poco más para que la puedan levantar, pero va a llevar su tiempo porque en todo tipo de terapia lleva su tiempo. En cambio, la frenectomía es un proceso que es un poco más rápido, ¿sí? Para mí, independientemente del tipo de frenillo que tengan, yo recomiendo hacer el proceso, ¿sí? Para hacer este diagnóstico, yo he sacado una especialización que se llama anquiloglosia. Hago como una primera evaluación y luego refiero con una pediatra cirujana que está especializada igual en anquiloglosia y viene ella y hace el proceso. Es un proceso ambulatorio, no crean que van para quirófano y todo. Sí, hay algunos especialistas que ya se han encontrado familias que les ofrecen el quirófano y quieren cobrarle $2,000 y no, no es algo que requiera una intervención así tan compleja, ¿sí? Em, pero es importante porque esto no solo afecta a que el bebé agarre el pecho, ¿sí? Sino que a veces no extraen toda la leche que necesitan, esto puede afectar su peso, pero en la madre puede desarrollar grietas, obstrucciones, mastitis, que era el mito que venía a continuación, ¿sí? Que hay dolor para amamantar. Y puede ser que muchas veces se encuentren estos casos. La base científica nos dice que la lactancia materna no debería doler, pero cuando vemos alrededor o preguntamos, muchas personas dicen que vivieron dolor al amamantar. Yo sí les comparto, yo que di lactancia materna exclusiva, yo no viví dolor al amamantar, ¿verdad? No sé qué es eso, no sé qué es grieta, no sé qué es obstrucciones, no sé qué es una mastitis. Sí, no viví nada de estos procesos, pero sí he acompañado a muchas mujeres que me han buscado porque han estado en este tipo de situaciones. Y entonces, el dolor siempre nos avisa de algo. Entonces, en la lactancia igual. Si esta mujer ya vio postura, ya vio agarre, a veces le visitan hasta 3 o 4 asesoras y sigue habiendo dolor, ¿sí? Entonces, aquí algo pasa, hay que evaluar las estructuras orales, ¿sí? Y eso yo, si es posible, y cuando acompaño como dula, yo lo veo desde el primer momento, ya sea en la sala de partos o desde el quirófano, ¿verdad? Una vez vemos que el bebé lloró al nacer, ahí me fijo claramente, ¿verdad? Cómo viene esa lengua y luego, pues igual hago evaluaciones después y refiero a tiempo, porque si no referimos a tiempo podemos afectar el peso, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta. Y con las posturas, no sé cómo estoy de tiempo, pero quiero, para mí es súper importante explicar esto, porque eso también puede causar en algunas mujeres el dolor, que es cómo nos colocamos a nuestro bebé, esto se llama acople. Muchas, como por cultura, ya que aprendemos de lo que vemos, ¿sí? A eso en psicología le llamamos aprendizaje social. Si la mayoría de mujeres que vemos dan biberón, pasa que se puede querer agarrar al bebé como que se va a dar biberón y entonces lo ponen con la cabeza hacia arriba. Pero esto es como que yo quiera tomar un vaso con agua y en lugar de ponerlo aquí, me lo pongo acá de lado. Sería muy difícil beber de esta forma. Entonces lo mismo le pasa a un bebé si lo colocamos acá. El bebé, por el contrario, para tomar el pecho de mamá, tiene que estar en esta posición. Cabeza, hombros y cadera lineal. Y frente al pecho, hace muchos años se decía pancita con pancita. Esto ya está obsoleto. No puede ser pancita con pancita, sino me quedar aquí abajito, es frente al pecho de mamá. Luego la cabeza va en la muñeca. Antes se decía que era en el antebrazo, es acá en la muñeca con la mano en la espalda. Y luego vamos a agarrar el pecho en forma de C o de U, porque la areola debe de quedar libre. Hace muchos años lo hacían acá, este es el agarre de tijera, eso puede provocar obstrucciones, ¿sí? Entonces, no, es acá, libre. Una vez se tomó el pecho acá, con el pezón
se hace como un barridito, acariciar la nariz y los labios del bebé. Esto es para motivar a que abra la boca. Una vez la abrió, se acerca de un solo al pecho. Y esto sí, rapidito. A algunas mamás les da miedo hacer esto, pero este acercamiento es súper clave para el acople, ¿sí? Esta es la posición que conocemos de cuna, la cuna actualizada. Luego tenemos la de balón o de sandía. Acá se coloca el bebé de lado, ¿sí? Acá. Y sostenemos la cabeza por el cuello, no la cabeza, porque como no tienen control cefálico, si yo le agarro solo la cabeza, no la voy a lograr sostener bien. Entonces es el cuellito, despacito. Agarramos un bebé acá y van a ver que todo está bien. Ya cuando les toque hacer sus rondas ahí por pediatría. Bien, se coloca acá y luego lo mismo. Se acaricia la nariz, el pezón, abrió la boca, acerco la cabeza. Esta posición es una de las que más les gusta a las mamás porque también hay contacto visual. Yo veo a mi bebé me mira a mí y es algo pues muy bonito para la mayoría de mamás, no para todas, porque por ejemplo para una mujer autista, a ella se le dificulta un poco el tema de la atención conjunta a nivel visual, entonces no toleran tampoco ver a sus bebés. Entonces en estos casos es, aunque aman a sus bebés, a nivel visual es muy incómodo. Son las personas que no mantienen las miradas, ¿verdad? Entonces, no hay problema que se distraiga leyendo un libro, haciendo otra actividad mientras da pecho a su bebé. Esas son algunas estrategias que se recomiendan para que este proceso pues pueda ser más aceptado y llevadero para ellas y puedan dar lactancia materna, porque no significa que no quieran dar lactancia, ¿sí? La mayoría de mujeres, ustedes se van a dar cuenta que la mayoría quiere dar lactancia materna y lo anhela y lo ve como un sueño, más ahora que se promueve más todavía, ¿sí? Entonces, hay que buscar las estrategias de cómo les podemos acompañar. Entonces, en estos casos, esta estrategia ayuda haciendo distracciones, ¿sí? Para estas mamás que no pueden tener esa atención conjunta con su bebé por sus características cerebrales, ¿sí? Pero bien, estas dos posiciones les voy a mostrar ahora por el tiempo porque creo que ya me pasé. Natalie. Sí, Es sí, por que cuestiones de tiempo ya vamos a terminar. Muchas gracias a la licenciada por su ponencia, que todo lo que hemos aprendido nos servirá tanto para nuestra vida profesional como personal. Gracias también a todos los asistentes por su tiempo brindado y su compromiso con el desarrollo de los estudiantes. Les recuerdo que para ser acreditadores del certificado tienen que llenar el pase de lista. Se los mando acá y también se los voy a mandar por WhatsApp. Y solamente eso, muchas gracias a todos. Cualquier pregunta por el grupo de WhatsApp nos pueden seguir en nuestras redes como @escora.elsalvador. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. adiós, buenas noches. Y ahí estoy a la Buenas orden. noches. @mamás lactantes nos pueden buscar en redes sociales y en YouTube tenemos mucho contenido con expertos nacionales e internacionales por si quieren seguirse documentando, igual que en nuestras redes. Y nos pueden escribir sin ninguna pena al 71 74 39 54. Estoy a sus órdenes por si todavía tienen más dudas. Adiós. Gracias, adiós.